Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar el tema de la legalidad. Mi equipo está conformado por Cruz Rosa Sanaí, Martínez Arango Ayumi Yareli, Martínez Cruz Mario Hugo y su servidora Salinas Martínez Cristín. Bueno, la legalidad para comercios online, es decir, ¿qué requisitos debo cumplir? En primero tenemos las obligaciones tributarias. eh, Dos, protección de datos, propiedad intelectual y de marca. Tres, contratos. Bueno, seguimos a la diferencia entre las personas físicas y las personas morales. Una persona física puede ser un empleado, un profesionista o un comerciante. Se identifica por el nombre y tiene características exclusivas de una persona y puede contraer obligaciones a partir de que adquieren la mayoría de edad o cuando comienzan a trabajar formalmente. Pueden ser mexicanas y además contar con otra nacionalidad. Por su parte, las personas morales pueden representar a una empresa, una sociedad mercantil o una asociación civil. Tienen su propia razón social o denominación y no tienen cualidades de una persona física. Además, tienen obligaciones fiscales desde que son creadas y solo pueden ser mexicanas cuando fueron creadas bajo las leyes mexicanas y cuando su domicilio se encuentra dentro del país. Además, una persona física solo implica darse de alta en el SAT eh, y no debe hacer trámites adicionales a excepción de que se quiera crear una empresa, una marca comercial. Por su parte, una persona moral sí debe decidir qué figura contribuyente encaja mejor con la empresa que se desea crear. Y bueno, una de las más comunes es la sociedad mercantil. Además, se requiere crear una escritura constitutiva por parte de una notaría. La creación y constitución de una empresa. Bueno, se debe definir el concepto de la empresa para no limitar el campo de acción y las posibilidades de crecimiento. Además, se debe decidir el tipo de empresa que se desea constituir y también se debe de tener claro el nombre, nacionalidad y domicilio de las personas que intervengan en la creación de la empresa, así como delimitar de manera correcta el objetivo principal que tiene la empresa. Los tipos de sociedad. Bueno, tenemos muchísimos tipos de sociedades. En este caso, para hacerlo un poquito más corto, les voy a hablar de la sociedad anónima, pero les recomiendo que lean el cuadro con atención. Y bueno, una sociedad anónima puede constituirse de forma instantánea o pública. Los titulares de la sociedad lo son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones. Debe tener dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Eh, Se otorga un bono del 5% a cada uno de los fundadores de la sociedad y los socios tienen dos tipos de derechos, los patrimoniales y los corporativos. Bueno, los trámites necesarios. El registro de propiedad, donde deberás presentarte ante el registro público de la propiedad, y el comercio, donde se inscribirá la empresa y los bienes inmuebles que la conforman, así como sus fines, objetivos y metas comerciales. También es importante el registro ante el IMSS, ya que ahí realizas las aportaciones personales de tus empleados o las tuyas. Además, deberás inscribirte ante los demás organismos requeridos, dependiendo del giro que tenga tu empresa. Y deberás también crear el acta constitutiva, que es el documento que da vida y es en el que se estipulan todos los aspectos generales y básicos de una empresa, es decir, su denominación social, su objetivo, el tipo de empresa, la administración y cómo se va a controlar, etc. Es importante también acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que ahí se recoge la solicitud para crear tu empresa y tendrás que elegir entre las 5 posibles denominaciones sociales y así pues también cerciorarte de que no exista otra empresa ya mm, constituida bajo este dominio. Y también es muy importante pues inscribirte al SAT para pues obtener el RFC. De lo relacionado con el pago de impuestos, tenemos los impuestos mensuales y los impuestos anuales. En los impuestos mensuales tenemos que se presentan antes del 17 de cada mes y entre estos se encuentran el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto general sobre importaciones y exportaciones, impuestos de nómina y en los impuestos anuales tenemos el ISR declarado, los impuestos locales y estatales y el impuesto predial. Y bueno, cumplir con el pago de impuestos es un requisito para que los negocios puedan funcionar con normalidad y también que puedan acceder a beneficios como son los créditos. Tenemos también el régimen de incorporación fiscal, en donde en este rubro están todos los contribuyentes que tienen actividades comerciales de mercancías o servicios de manera no profesional y con ingresos inferiores a 2 millones de pesos en el ejercicio.
El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando en el régimen previsto en esta parte. Y bueno, se realiza conforme a esta tabla que se tiene aquí en pantalla. Y bueno, pasamos al régimen simplificado de confianza. En el caso de las personas físicas, el régimen simplificado de confianza es una simplificación administrativa para que el pago del impuesto sobre la renta se realice de forma sencilla, rápida y eficaz. El objetivo de este esquema es la reducción de las tasas de este impuesto para que las personas que tengan menores ingresos paguen menos. Y por su parte, las personas morales en el régimen simplificado de confianza estarán las personas morales constituidas únicamente por personas físicas que no estén este, asociadas a otras personas morales, cuyos ingresos totales en el año no excedan de 35 millones de pesos, entre otros requisitos establecidos. Y bueno, los beneficios son que en este régimen se tiene el objetivo de otorgar mayor liquidez a estas personas morales, es decir, que pretende que las empresas tengan mayor cantidad de efectivo para sus gastos inmediatos. Bueno, también tenemos que las personas físicas dentro de la ley de impuestos sobre la renta, pues tienen obviamente sus obligaciones, por lo que también es importante siempre estar como asesorados em, y tener como, pues ahora sí que todas las guías de lo que te corresponde hacer y toda la normativa aplicable a tu empresa y ya seas persona física o persona moral. Entonces, por eso es importante también leer todas las normativas aplicables. En este caso tenemos el artículo 113A y el artículo 113B. Bueno, de manera rápida, pues en este artículo 113 están obligados al pago de impuestos establecidos en esta sección los contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales que enajenan bienes o que presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten servicios a lo que se refiere la fracción 2 del artículo 118, artículo 18B de la Ley de Impuestos al Valor Agregado. Bueno, para no hacerlo más largo, yo los dejo aquí y los dejo con mi compañera Ayumi, que les va a seguir explicando esto, y también con mis demás compañeros Hugo y Anay. Muchísimas gracias por su atención. Personas morales y el ISR. Las personas morales deben calcular sus impuestos aplicando una tasa del 30% sobre las utilidades fiscal. Los pagos provenientes de los impuestos deben de hacerse mensualmente ante el 17 de cada mes. Las personas morales pueden clasificarse en diferentes tipos según sus actividades, que sería el SA, Sociedad Anónimas, Sociedad de Responsabilidad Limitada, el SRL y asociaciones civiles. Malas prácticas. El SAT ha identificado prácticas indebidas como exigir datos adicionales al RFC o aumentar el precio de los productos o servicios si se pide una factura. El emisión identifica las facturas no solo es ilegal, sino que también puede llevar a sancionar administrativamente y multar significativamente a las empresas. Además, incurre en estas prácticas pueden sufrir daños a su reputación. Nóminas mexicanas de comercio electrónico. Estas nóminas establecen buenas prácticas para transacciones electrónicas en México, asegurando los derechos de los consumidores. No es obligatorio, pero es recomendable para evitar problemas legales. Adherirse a estas buenas prácticas puede fortalecer la lealtad del cliente y mejorar la imagen de la marca. También facilita la resolución de conflictos y reduce los riesgos. eh, Aviso de privacidad. El aviso de privacidad informa a los usuarios sobre el manejo de sus datos personales, desde incluir la identidad del personal, el usuario, los datos y todo lo que se necesita.
El aviso de privacidad debe incluir información sobre la posibilidad de transferencia de datos a terceros, así como la opción para los usuarios, este, términos y condiciones. Los sitios web deben proporcionar términos y condiciones claras que incluyen información sobre las empresas, proceso de compras, devoluciones y responsabilidad legal. La claridad de los términos y condiciones ayuda a prevenir y establecer las responsabilidades de cada parte, protegiendo así como las empresas a los consumidores. Descripción de productos y servicios. Los productos vendidos en línea deben estar claramente descritos, incluyendo detalles sobre tamaño, color, garantía y costos de envío. Todo esto debe de estar claro. Una descripción detallada no solo ayuda al consumidor a tomar una decisión, sino que también puede asegurar al consumidor una compra más confiable. Protección de datos personales en comercios electrónicos. La empresa debe implementar medidas de seguridad para proteger los datos personales de los usuarios, asegurando que los datos financieros se eliminen tras las transacciones. Las empresas deben capi- capacitar a sus personales sobre la importancia de la privacidad de los datos y establecer protocolos para responder a posibles brechas de seguridad. Subcontrataciones de servicios especializados. La subcontratación de servicios está regulada. Las empresas deben registrar a los subcontratados y cumplir con las obligaciones fiscales. Solo se permite tercerizar actividades, no centrar a los negocios. Es crucial que las empresas que subcontratan realicen auditorías y regulen para asegurar que la subcontratación cumpla con las regulaciones fiscales y laborales. Trabajadores bajo nómina. Los empleados bajo nómina tienen derechos a prestaciones como seguridad social, vacaciones, aguinaldo y participaciones a utilidades. Las correctas administraciones de los nómina es funcional para evitar conflictos laborales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Trabajadores por honorarios. Los trabajadores por honorarios no tienen derecho a prestaciones de ley, pero gestionan sus propios impuestos. Tienen mayor flexibilidad fiscal dependiendo de su resiliación y tiempos de trabajo en México. Los trabajadores por honorario deben registrarse ante el SAT para obtener su RFC y cumplir con las obligaciones fiscales. Contratos. Los contratos deben los contratos deben especificar los detalles de las prácticas como nombre, domicilio, objeto de contrato y términos del acuerdo. La duración, obligación y obligaciones de cada parte deben ser claras. Los contratos pueden ser verbales o escritos, dependiendo de la empresa, y que ofrezcan seguridad y mayor facilidad para hacer valer los contratos. Contratos de subcontratación de servicios. Los contratos de subcontratación de servicios incluyen el número de trabajadores subcontratados, los suelen estimar y los lugares donde se
presenta los servicios, además de incluir los temarios de subcontratación. Es importante documentar los procedimientos para que los servicios eh, sean mejor. Responsabilidades en la subcontratación. Las empresas que subcontratan son responsables solidarias al pago del salario e impuestos. Si la empresa subcontrataria no cumple con las obligaciones, esto protege los derechos de los trabajadores. La responsabilidad solidaria implica que la empresa principal debe asegurarse de que el subcontratario cumple con las obligaciones y protegiendo así los derechos de los trabajadores. Cálculo del impuesto para trabajadores por honorario. Los trabajadores por honorario deben calcular sus impuestos según sus ingresos. Si no residen más de 183 días en México, no tienen que aclarar impuestos. Los trabajadores no cumplen pueden denunciar ciertos gastos resignados con sus actividades económicas, lo que les permite reducir sus bases gravales y en donde el monto a pagar del ISR. Regulaciones de subcontrataciones en México. La reforma a la ley de seguro social regula las subcontrataciones. Las empresas deben cumplir con estas normas para evitar multas significativas. Las empresas deben estar preparadas para auditorías del SAT y de la STPS que verifican el cumplimiento de las normas y la correcta contratación de servicios subcontratados. Bien, continuando con la legalidad, tenemos los requisitos legales. Al convertirte en empresario o trabajar por tu cuenta, te conviertes en tu propio jefe. Esto implica un cambio importante en tu vida, especialmente ya que se adquieren más responsabilidades tanto legales como personales. Una vez que te acostumbras a nada más recibir un salario fijo y a reportar tus impuestos una vez al año, esto cambia dado que ahora adquieres más responsabilidades, más obligaciones, ya que ahora tienes que manejar mejor tus finanzas y sobre todo pagar impuestos de una forma regular, ya que tienes que cumplir con una cierta normativa que corresponden a poner un negocio. Ahora, ¿qué requisitos debemos cumplir? Debemos cumplir con obligaciones tributarias, es decir, las que se relacionan con la Hacienda y Crédito Público. También debemos cumplir con obligaciones de seguridad social, también con obligaciones de protección de datos, propiedad intelectual, de la marca, etcétera, y sobre todo con los contratos que nosotros vayamos a ejercer. ¿Me tengo que dar de alta? Bueno, aunque no ganes lo suficiente para alcanzar el salario mínimo, lo que le importa a la Secretaría de Hacienda es que pagues impuestos si tienes ingresos. No hay una regla como tal específica que diga si debes pagar o no en todos los casos, ya que depende de cada situación. Sin embargo, lo que sí está claro es que si trabajas por tu cuenta y realizas una actividad económica regularmente para obtener una ganancia, te consideran un trabajador autónomo. Esto quiere decir que debes de cumplir con las obligaciones fiscales, como pagar impuestos, porque porque estás generando de manera continua un ingreso y estás llevando a cabo una actividad que tiene un fin de lucro. ¿Cuándo interesa ser una persona moral o una persona jurídica? Bueno, la primera es que si vas a tener socios. Aquí los socios comparten las responsabilidades, las decisiones y las ganancias del negocio, por lo que cada socio puede aportar diferentes recursos, ya sea capital, conocimientos, habilidades, y sobre todo estos tienen la capacidad de tomar decisiones sobre cómo opera la empresa. También si vas a tener ganancias aproximadamente de 1 millón, ya que esto implica responsabilidades fiscales y sobre todo la necesidad de gestionar adecuadamente tus ingresos y tus gastos. Y número 3, si vas a asumir riesgos. Estos riesgos incluyen riesgos financieros como problemas de liquidez, deudas, los riesgos legales como lo son las demandas o las sanciones por incumplimiento.
de mercado, como lo es los cambios de mercado, como qué cambia la competencia, qué cambia la demanda, también los riesgos operativos, que ya sea que exista fallos internos en la cadena de suministro, etcétera. Y pues también podemos tener riesgos reputacionales, ya que podemos dañar la imagen pública de la empresa. También tenemos riesgos tecnológicos, como lo es ahora los ciberataques, los hackeos, también pues que la tecnología va cambiando rápidamente y pues necesitamos adaptarnos y sobre todo el riesgo del recurso humano, ya que hoy en día es muy difícil atraer y retener talento, pues dadas ciertas circunstancias, ¿no? Ahora, 10 cosas que debes tener para comenzar una empresa. Bueno, el número uno es un plan de negocios. Este, como hemos visto a lo largo de la licenciatura, pues es un documento que detalla qué hará nuestra empresa, cómo va a funcionar y cómo va a gastar el dinero. Esto es más bien un mapa para, pues, saber cómo guiarnos. El número dos es una capacitación, ya que aquí necesitamos aprender sobre el negocio y asegurarnos de que nosotros, tanto como nuestro equipo, tengamos las habilidades necesarias, pues, para operar y crecer. Número tres, el lugar. Pues aquí es el espacio donde se va a realizar la actividad, ya sea una oficina, una tienda, un taller, etcétera. Y pues este debe ser adecuado para las operaciones que nosotros vayamos a tener, sobre todo para los clientes que vayan a acudir al lugar, ¿no? El financiamiento, número 4. Este pues va a ser el dinero que se necesita para comenzar y operar en nuestro negocio. Y esto puede venir de ahorros, préstamos o inversionistas, ¿no? Como bien lo decía, los socios. También el número 5 es una estructura legal. Aquí debemos decidir qué tipo de empresa vamos a crear, ya que pues esto va a afectar nuestra responsabilidad y sobre todo cómo vamos a pagar los impuestos. Un registro comercial. Esto es necesario para inscribir nuestra empresa en el registro público de comercio, pues para que sea reconocida legalmente y podamos operar. También un registro para impuestos. Aquí debemos registrar ante las autoridades fiscales para que nosotros podamos pagar los impuestos que corresponden a la actividad que nosotros vamos a ejercer. También pues licencias y permisos, ya que va a depender del tipo de negocio que vayamos a operar para que dependa del tipo de licencia o permiso que pues vamos a necesitar. También una legislación para contrataciones. Aquí debemos conocer las leyes que van a regular la contratación de empleados para asegurarnos que vamos a cumplir con todos los requisitos legales. Y una asistencia local. Esta puede ser útil pues para buscar apoyo en alguna institución, como alguna cámara de comercio, algún programa de gobierno, etcétera. Y por último, pues pasos a seguir para constituir la empresa. El número uno es verificar pues, que el nombre que nosotros vamos a ponerle a nuestra empresa esté disponible ante la Cámara del Comercio. También debemos consultar la calificación de la actividad económica, elegir el tipo de sociedad, es decir, se va a hacer de capital variable, de responsabilidad limitada, etcétera. También debemos realizar los trámites ante la Cámara de Comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y también pues debemos verificar el estado del trámite ante las entidades. También debemos realizar los trámites ante la notaría pública de la constitución de nuestra sociedad. También debemos tener en cuenta que todo tipo de sociedad comercial con menos de 10 trabajadores pues no requieren escritura pública. El número 8 pues es abrir la cuenta bancaria donde pues va a operar la empresa y sobre todo vamos a depositar el capital de ella. Y es muy importante que hagamos la inscripción en el libros de comercio, ya que pues es fundamental. Esto nos va a dar un foro mercantil que pues es un requisito legal. Esta inscripción la puede ya sea algún representante legal, apoderado o etcétera. Entonces es necesario. Y sería todo. Bueno, para seguir con la exposición, vamos a hablar sobre algunas políticas muy importantes dentro del comercio. La primera de ellas es el aviso legal. Bueno, el aviso legal es un documento que proporciona información esencial sobre la identidad del propietario de una página web y establece las condiciones bajo las cuales se puede utilizar el sitio. Es un requisito legal para la mayoría de los sitios web que generan ingresos, ya sea a través de ventas, publicidad o cualquier otra actividad comercial.
Este documento debe ser accesible desde cualquier parte del sitio y debe incluir detalles como la denominación social del titular de la web, el domicilio y datos de contacto, el código de identificación fiscal CIF o número de identificación fiscal NIF. Información sobre la inscripción en el registro mercantil si aplica y datos sobre autorizaciones administrativas si son necesarias para la actividad ejercida. Otro tema importante son los términos de uso. Los términos de uso son las condiciones que regulan el acceso y el sitio web por parte de los usuarios. Estos términos establecen las reglas que deben de seguir los usuarios al interactuar con el contenido y servicios ofrecidos de la página. Incluyen aspectos como las obligaciones del usuario al utilizar el sitio web, prohibiciones específicas como la reproducción no autorizada del contenido. También hay limitaciones de responsabilidad por parte del propietario del sitio respecto a daños o prejuicios derivados del uso del mismo y procedimientos para resolver disputas legales. Es muy importante conocer estos términos y condiciones antes de navegar en cualquier sitio web. Bueno, pero ¿cuál es la importancia del aviso legal y términos de uso? La existencia de un aviso legal y unos términos de uso claros es fundamental para proteger tanto al propietario del sitio como a los usuarios. Ayudan a establecer un marco legal que regula las interacciones en línea, garantizando transparencia y seguridad jurídica. En resumen, el aviso legal informa sobre quién está detrás del sitio web y sus responsabilidades, mientras que los términos de uso regulan cómo se puede interactuar con dicho sitio. Otra parte muy importante es la política de protección de datos. Primero, ¿qué es? La política de protección de datos es un conjunto de directrices y procedimientos establecidos por una organización para gestionar y proteger los datos personales que recopila, procesa y almacena. Esta política tiene como objetivo garantizar que se respeten los derechos y libertades de las personas en relación con sus datos personales, cumpliendo con las normativas legales aplicables. ¿Qué objeto tiene la política de protección de datos? Bueno, tiene varios objetivos. El primero es la transparencia. Aquí se trata de informar a los interesados sobre cómo se recopilan, utilizan y protegen sus datos. El siguiente objetivo es el consentimiento. Aquí se asegura que se obtiene el consentimiento explícito de los individuos antes de procesar sus datos personales. El tercer objetivo son los derechos del usuario. Aquí sobre todo es facilitar el ejercicio de derechos como el acceso, la rectificación, la supresión, la limitación del tratamiento, portabilidad y oposición del tratamiento. Otra es la seguridad, implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdidas o destrucción. Y el siguiente objetivo es el cumplimiento normativo. Aquí se debe de asegurar que todas las actividades relacionadas con el tratamiento de datos personales cumplan con la legislación vigente. Pero ¿qué es o cuál es la importancia de la política de protección de datos? Bueno, la política de protección de datos es esencial para garantizar la privacidad y seguridad de la información personal en un entorno donde el manejo adecuado de los datos es crucial para mantener la confianza del público. Otra política muy importante es la política de las cookies. La política de las cookies es un documento que informa a los usuarios sobre el uso de cookies en un sitio web. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en un dispositivo del usuario al visitar una página web y su propósito principal es mejorar la experiencia de navegación al recordar preferencias y actividades anteriores. ¿Cuál es el objetivo de las cookies? Bueno, la primera es la personalización. Las cookies permiten adaptar el contenido del sitio web a las preferencias del usuario, como el idioma o la configuración regional. El siguiente objetivo es la mejora del usuario. Ayuda a analizar el tráfico y el comportamiento de usuario en el sitio, lo que permite optimizar los servicios ofrecidos. Y el último objetivo es la seguridad. Algunas cookies se utilizan para autentificar usuarios y prevenir fraudes. El consentimiento del usuario es muy importante, ya que al acceder al sitio web se informa al usuario sobre la utilización de cookies y se le solicita su consentimiento. Los usuarios tienen derecho a desactivar o eliminar las cookies a través de la configuración de su navegador, aunque esto puede afectar la funcionalidad del sitio. En caso de dudas o reclamaciones relacionadas con la protección de datos, los usuarios pueden contactar a las autoridades competentes o con el delegado de protección de datos correspondientes.
Existen varios tipos de cookies. Entre ellas están las siguientes. Se pueden clasificar en varios criterios. El primer tipo sería por duración. Aquí se derivan dos, que son las cookies de sesión, que son temporales y se eliminan al cerrar el navegador. Después siguen las cookies persistentes que permanecen en el dispositivo hasta que caducan o son eliminadas manualmente. Otro tipo de cookies es por su origen. Aquí se derivan dos. La primera es las cookies propias, que son establecidas por el propio sitio web, y la segunda son las cookies de terceros, que son establecidas por dominios externos como redes sociales o servicios analíticos. El otro tipo de cookies es por propósito. Aquí se derivan tres tipos. La primera son las técnicas y son necesarias para la navegación y funcionamiento básico del sitio. La segunda son de análisis o son utilizadas para recopilar datos sobre cómo los usuarios interactúan con el sitio. Y la tercera son las publicitarias. Estas son utilizadas para gestionar anuncios y personalizarlos según los intereses del usuario. Otra parte muy importante de las políticas dentro del comercio es la propiedad intelectual o PI. La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente, incluyendo invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual está protegida por leyes que permiten a los creadores el reconocimiento de obtener ganancias por sus invenciones y sus creaciones. Existen varios tipos de derechos de propiedad intelectual. La primera son las patentes. Estos son derechos exclusivos concedidos sobre una invención y permiten al titular decidir si su invención puede ser utilizada por otros y bajo qué condiciones. El segundo tipo es el derecho de autor. Aquí se protegen las obras literarias y artísticas a compartir desde libros, música hasta programas informáticos y bases de datos. Otro tipo son las marcas registradas. Estos son signos que distinguen a los productos o servicios de una empresa frente a los de otras. Otro tipo son los diseños industriales y se refieren al aspecto ornamental o estético de un artículo, incluyendo características tridimensionales o bidimensionales. Otro tipo son las indicaciones geográficas, señalar productos que tienen un origen geográfico específico y cuyas cualidades dependen esencialmente de ese lugar. Y por último están los secretos comerciales. Esto es información confidencial que puede ser vendida o licenciada, cuya divulgación no autorizada se considera una práctica desleal. ¿Cuál es la importancia de la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual juega un papel crucial en fomentar la innovación y la creatividad al equilibrar los intereses de los innovadores con el interés público. A través del sistema legal se busca crear un entorno donde las ideas puedan prosperar mientras se protege el acceso público a información valiosa. Y bueno, hasta aquí sería todo de nuestra parte, sería toda nuestra exposición. Les agradecemos mucho por su atención.